Expulsen a este mugriento de mi restaurante, exclamó la mujer rica, sin saber que el humilde hombre era en realidad el dueño. Luego la mujer recibió una lección que nunca olvidará. La noche caía sobre la ciudad de Buenos Aires, envolviendo sus calles en un manto de luces tenues y sombras alargadas. En el corazón del exclusivo barrio de Recoleta, el restaurante La Cúspide se alzaba como un faro de elegancia y distinción. Sus amplios ventanales enmarcados por cortinas de seda color champán dejaban entrever un interior de lujo y sofisticación que atraía a la élite porteña como polillas a la luz. Doña Consuelo Álvarez de Mendieta, una mujer de 60 y tantos años cuyo porte erguido y mirada altiva delataban su origen aristocrático, atravesó las puertas de cristal del restaurante con la seguridad de quien se sabe en su elemento. El maître, un hombre delgado de cabello plateado y modales impecables, la recibió con una reverencia. «Buenas noches, doña Consuelo. Es un placer, como siempre, tenerla entre nosotros», saludó con voz aterciopelada. «Buenas noches, Rodolfo», respondió ella, entregándole su abrigo de bisón con un gesto practicado. «Espero que mi mesa esté lista. Sabes que detesto esperar». «Por supuesto, señora. Su mesa habitual la espera, como siempre», aseguró Rodolfo, guiándola hacia el interior del salón. El restaurante era un estudio en elegancia clásica. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, sus luces reflejándose en los espejos de marco dorado que adornaban las paredes. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco se espaciaban estratégicamente, ofreciendo a los comensales la ilusión de intimidad en medio del bullicio discreto de conversaciones refinadas y el tintineo ocasional de cubiertos de plata sobre porcelana fina. Doña Consuelo avanzó por el salón como una reina por su corte, asintiendo con condescendencia a los saludos respetuosos de otros clientes habituales. Su mesa, ubicada estratégicamente junto a uno de los ventanales con vista a la plaza, le ofrecía una posición privilegiada desde la cual observar y, más importante aún, ser observada. Apenas se había acomodado cuando un joven camarero se acercó con paso ligero. «Buenas noches, doña Consuelo», saludó con una sonrisa amable. «¿Desea que le traiga lo de siempre para empezar?» Ella lo miró de arriba abajo, evaluándolo con ojo crítico. «Eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, muchacho?» «Martín, señora, Martín Suárez. Comencé la semana pasada», respondió él sin perder la compostura. «Bien, Martín, veo que Rodolfo te ha instruido correctamente. Sí, tráeme una copa de Chardonnay Catena Zapata y asegúrate de que sea la cosecha del 2018. No acepto sustitutos». «Por supuesto, señora. Enseguida», asintió Martín, retirándose con eficiencia. Mientras esperaba su vino, doña Consuelo sacó un pequeño espejo de su bolso de diseñador y se inspeccionó minuciosamente. Su cabello, teñido de un rubio platinado y peinado en un elaborado moño, no tenía un solo mechón fuera de lugar. Su maquillaje, aplicado con precisión quirúrgica, ocultaba las marcas del tiempo en su rostro, creando la ilusión de una juventud que hacía mucho había quedado atrás. Satisfecha con su apariencia, guardó el espejo y dirigió su atención al salón. Sus ojos, de un azul helado, escudriñaron a los demás comensales con interés calculador. En una mesa cercana reconoció a un conocido político cenando con una mujer que ciertamente no era su esposa. En otra, vio a una joven actriz de moda riendo con demasiado entusiasmo ante las ocurrencias de un productor de cine. Doña Consuelo sonrió para sí misma, almacenando estas observaciones como munición para futuras conversaciones en su círculo social. Martín regresó con su copa de vino, presentándola con la etiqueta hacia ella para su aprobación antes de servirla. Doña Consuelo asintió con un gesto imperioso y observó cómo el líquido dorado caía en la copa de cristal. «¿Desea ordenar ahora, señora, o prefiere esperar un momento?», preguntó el joven camarero. «Esperaré», respondió ella secamente. «Puedes retirarte». Mientras Martín se alejaba, doña Consuelo llevó la copa a sus labios, saboreando el primer sorbo con los ojos cerrados. El vino era excelente, como siempre, con notas de frutas tropicales y un toque de roble
que se deslizaba suavemente por su paladar. Abrió los ojos, satisfecha, solo para que su expresión de placer se transformara instantáneamente en una de disgusto. En la entrada del restaurante, enmarcado por las elegantes puertas de cristal, se encontraba un hombre que desentonaba completamente con el ambiente refinado de La Cúspide. Vestía una camisa a cuadros desgastada, pantalones de mezclilla manchados y zapatos que habían visto días mejores. Su cabello canoso y despeinado y su barba de varios días le daban un aspecto desaliñado que contrastaba brutalmente con la pulcritud del entorno. El hombre, que parecía tener unos 60 años, miró a su alrededor con una expresión de curiosidad tranquila, aparentemente ajeno a las miradas de sorpresa y desdén que comenzaban a dirigirle los demás clientes. Dio un paso adelante, adentrándose en el salón con la confianza de quien se siente cómodo en su propia piel, sin importar el entorno. Doña Consuelo sintió que la indignación crecía en su pecho como una ola. ¿Cómo se atrevía este indigente a profanar su santuario de refinamiento? Buscó con la mirada a Rodolfo, el maître, esperando que interceptara al intruso y lo escoltara fuera del establecimiento. Para su consternación, Rodolfo parecía haber desaparecido en el momento más inoportuno. El hombre continuó avanzando, sus ojos recorriendo el salón con un brillo de interés que a doña Consuelo le pareció impertinente. Cuando pasó cerca de su mesa, ella no pudo contenerse más. «¡Expulsen a este mugriento de mi restaurante!», gritó, su voz cortando el aire como un látigo. El silencio cayó sobre el salón como una losa. Todas las conversaciones cesaron abruptamente y docenas de ojos se volvieron hacia la escena que se desarrollaba. El hombre se detuvo, girándose lentamente para mirar a doña Consuelo con una expresión de sorpresa y algo más. ¿Diversión? Señora, comenzó él con voz calmada. Me temo que ha habido un malentendido. Sus palabras se vieron interrumpidas por un ataque repentino de tos. El hombre se dobló sobre sí mismo, su cuerpo sacudiéndose con espasmos violentos mientras luchaba por respirar. Lo que había comenzado como un acceso de tos se transformó rápidamente en un ataque de asma en toda regla. Varios comensales se pusieron de pie, alarmados. Una mujer en una mesa cercana exclamó: «¡Necesita ayuda! ¿Alguien tiene un inhalador?». Pero doña Consuelo, cegada por su indignación y vergüenza, interpretó la situación de manera muy diferente. «No se dejen engañar», exclamó, poniéndose de pie y señalando al hombre con un dedo acusador. «Este individuo está fingiendo. Es un truco para ganar simpatía y quizás robar algo. Seguridad. Que alguien lo saque de aquí inmediatamente». El murmullo de preocupación que había surgido entre los clientes se transformó en un rumor de incredulidad y disgusto, pero esta vez dirigido hacia doña Consuelo. Varias personas sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar la escena, capturando la crueldad de la mujer y el sufrimiento del hombre. «¿Cómo puede ser tan insensible?», murmuró alguien lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. «Alguien debería llamar a una ambulancia», sugirió otro cliente, moviéndose para ayudar al hombre que seguía luchando por respirar. Doña Consuelo, sintiendo que perdía el control de la situación, alzó aún más la voz. «Les digo que es un farsante, Rodolfo, ¿dónde estás? Saca a este hombre de mi vista ahora mismo». Pero Rodolfo no apareció. En su lugar fue Martín, el joven camarero, quien se abrió paso entre la multitud que comenzaba a formarse alrededor del hombre en apuros. Para sorpresa de todos, Martín sacó un inhalador del bolsillo de su chaleco y se lo ofreció al hombre. «Aquí tienes, papá», dijo Martín con una mezcla de preocupación y cariño en su voz. «Respira profundo». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los ojos de doña Consuelo se abrieron como platos, su boca formando una O perfecta de asombro e incredulidad. El hombre tomó el inhalador con manos temblorosas y lo usó, sus respiraciones volviéndose gradualmente más regulares. Martín lo sostuvo por los hombros, dándole palmaditas en la espalda y murmurando palabras de aliento.
Cuando finalmente pudo hablar, el hombre miró a su hijo con una sonrisa cansada. «Gracias, Martín. No sé qué haría sin ti». Luego, volviéndose hacia la audiencia atónita, y especialmente hacia doña Consuelo, que parecía haberse quedado petrificada, el hombre habló con voz ronca pero firme. «Lamento mucho haber causado tal conmoción. No era mi intención alterar su velada». Hizo una pausa para tomar aire antes de continuar. «Me llamo Ernesto Suárez. Soy el padre de Martín, quien, como pueden ver, trabaja aquí como camarero». Un murmullo de comprensión y simpatía recorrió la sala. Varias personas se acercaron para ofrecer ayuda o simplemente expresar su alivio de que estuviera bien. Doña Consuelo, por su parte, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Ernesto continuó, su voz ganando fuerza. «Vine esta noche porque quería ver a mi hijo en su nuevo trabajo. Estoy muy orgulloso de él, ¿saben? Está trabajando duro para pagar sus estudios de medicina». Martín, visiblemente avergonzado pero orgulloso, añadió: «Papá es carpintero. Ha trabajado toda su vida con sus manos para darnos a mi hermana y a mí una educación. Estas ropas que lleva son su uniforme de trabajo. Venía directamente de una obra». La revelación cayó como una bomba en el elegante salón de la Cúspide. Los clientes que momentos antes habían mirado a Ernesto con desdén, o en el mejor de los casos, con lástima, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y admiración. Más de uno se removió incómodo en su asiento, súbitamente consciente de sus propios prejuicios. Doña Consuelo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En cuestión de minutos, había pasado de ser la dama respetada y temida del restaurante a convertirse en el hazmerreír, la villana de una historia de prejuicio y crueldad que, estaba segura, correría como la pólvora en los círculos sociales de Buenos Aires. Desesperada por salvaguardar algo de su dignidad, doña Consuelo dio un paso adelante, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida a la situación. Yo no sabía», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Señor Suárez, le ruego me disculpe. Mi reacción fue excesiva». Pero antes de que pudiera continuar con su intento de disculpa, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Rodolfo, el maître, salió apresuradamente. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba signos de preocupación. «Don Ernesto», exclamó acercándose rápidamente al grupo. «No esperábamos verlo esta noche. ¿Se encuentra bien? Acabo de enterarme de lo sucedido». Doña Consuelo sintió que su corazón se detenía. ¿Don Ernesto? ¿Por qué Rodolfo, siempre tan formal, se dirigía a este hombre con tanto respeto? Ernesto sonrió cansadamente a Rodolfo. «Estoy bien, gracias. Solo un pequeño susto. Mi hijo Martín me ayudó». Rodolfo asintió, visiblemente aliviado, antes de volverse hacia los demás clientes. «Señoras y señores, les pido disculpas por esta alteración en su velada. Les aseguro que todo está bajo control». Luego, para absoluto horror de doña Consuelo, Rodolfo se dirigió directamente a ella. «Doña Consuelo, lamento profundamente el malentendido. Permítame presentarle formalmente a don Ernesto Suárez». Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo el salón antes de soltar la bomba final. «El propietario de la Cúspide». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Doña Consuelo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿El propietario? Este hombre al que había tratado de expulsar, al que había acusado de ser un mugriento, ¿era en realidad el dueño del restaurante más exclusivo de Buenos Aires? Los murmullos no tardaron en llenar el salón, creciendo en volumen como una ola que amenazaba con ahogar a doña Consuelo en su vergüenza. Vio cómo las miradas de los otros comensales oscilaban entre ella y don Ernesto, algunas de shock, otras de diversión mal disimulada, y no pocas de abierto desprecio hacia ella. Don Ernesto, por su parte, parecía ajeno al caos que había desatado su revelación. Con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación general, se volvió hacia Rodolfo. «Gracias, Rodolfo. No era mi intención causar tanto alboroto».
Solo quería ver cómo le iba a Martín en su nuevo trabajo, dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. Luego, para sorpresa de todos, se dirigió directamente a doña Consuelo, quien parecía haber perdido la capacidad de hablar. «Señora», comenzó, con una voz que no contenía ni un ápice de rencor, «lamento si mi apariencia la ofendió. Vengo directamente de supervisar la construcción de nuestro nuevo local en San Telmo. A veces me dejo llevar por el trabajo y olvido cambiarme». Doña Consuelo abrió y cerró la boca varias veces, incapaz de articular una respuesta coherente. Su mente, normalmente ágil para las réplicas mordaces y los comentarios agudos, parecía haberse quedado en blanco. Fue Martín quien rompió el incómodo silencio. «Papá, ¿por qué no te sientas un momento? Aún pareces un poco agitado por el ataque de asma». «Tienes razón, hijo», asintió don Ernesto. Luego, con un brillo travieso en los ojos, añadió: «Pero no quisiera incomodar a nadie con mi presencia. Quizás debería irme». «No», exclamó doña Consuelo, encontrando finalmente su voz. La idea de que don Ernesto se fuera, dejándola como la villana absoluta de la noche, era insoportable. «Por favor, don Ernesto, quédese. Insisto en que se una a mi mesa. Es lo menos que puedo hacer para compensar mi comportamiento inexcusable». Un nuevo murmullo recorrió el salón. La gran doña Consuelo Álvarez de Mendieta, conocida por su altivez y su círculo social extremadamente cerrado, invitando a cenar a un hombre vestido de obrero. El giro de los acontecimientos era digno de una telenovela. Don Ernesto pareció considerar la oferta por un momento, su mirada alternando entre doña Consuelo y su hijo Martín. Finalmente, con un leve encogimiento de hombros, aceptó. «Muy amable de su parte, señora. Acepto su invitación, con una condición». Doña Consuelo, ansiosa por reparar su imagen, asintió rápidamente. «Lo que sea, por supuesto. Que mi hijo Martín pueda unirse a nosotros cuando termine su turno», dijo don Ernesto, con una sonrisa cariñosa hacia el joven camarero. «Hace tiempo que no cenamos juntos, y me encantaría escuchar cómo le va en la Facultad de Medicina». La petición tomó a doña Consuelo por sorpresa. Cenar con el dueño del restaurante, por muy mal vestido que estuviera, era una cosa, pero compartir la mesa con un simple camarero. Sin embargo, consciente de las miradas expectantes de los demás comensales, sabía que no tenía opción. «Por supuesto», dijo, forzando una sonrisa, «será un placer». Mientras don Ernesto se sentaba frente a ella y Rodolfo se apresuraba a traer un cubierto adicional, doña Consuelo no pudo evitar notar que varios de los presentes tenían sus teléfonos en alto, sin duda capturando el momento para la posteridad y las redes sociales. Su humillación sería viral antes del postre. «Entonces, don Ernesto», comenzó, en un intento desesperado por tomar el control de la situación, «cuénteme sobre ese nuevo local en San Telmo. Debe ser un proyecto emocionante». Don Ernesto, que se había acomodado en la silla con la naturalidad de quien está acostumbrado a adaptarse a cualquier entorno, sonrió ampliamente. «Oh, es fascinante», respondió con genuino entusiasmo. «Estamos restaurando un edificio del siglo XIX, manteniendo su estructura original, pero modernizando las instalaciones. ¿Sabe? Creo firmemente en preservar la historia de nuestra ciudad mientras la preparamos para el futuro». Mientras don Ernesto hablaba, doña Consuelo se encontró, muy a su pesar, genuinamente interesada. La pasión con la que este hombre, al que momentos antes había juzgado tan duramente, hablaba de arquitectura, historia y gastronomía era contagiosa. «Pero dígame, doña Consuelo», continuó don Ernesto inclinándose ligeramente sobre la mesa, «usted debe tener una perspectiva interesante sobre cómo ha evolucionado la escena gastronómica de Buenos Aires a lo largo de los años. ¿Qué cambios ha notado?». La pregunta tomó a doña Consuelo por sorpresa. Estaba acostumbrada a que la gente buscara impresionarla, no a que mostraran un interés genuino en su opinión. Por un momento se permitió bajar la guardia. «Bueno», comenzó, encontrando su elemento, «he visto muchos restaurantes ir y venir. En mi juventud, la alta cocina en Buenos Aires
Era casi exclusivamente francesa o italiana. Ahora veo una apreciación renovada por los ingredientes y técnicas locales. Es refrescante, debo admitir. Don Ernesto asintió con aprobación. Exactamente. Es por eso que en nuestro nuevo local queremos fusionar la cocina tradicional argentina con técnicas modernas. Creemos que es posible honrar nuestras raíces culinarias y al mismo tiempo innovar. La conversación fluyó sorprendentemente bien. Doña Consuelo se encontró discutiendo animadamente sobre vinos, compartiendo anécdotas de sus viajes gastronómicos por Europa, e incluso riendo ocasionalmente con las historias que don Ernesto contaba sobre los desafíos de dirigir un restaurante. Cuando Martín se unió a ellos, habiendo terminado su turno, la dinámica cambió nuevamente. El joven, inicialmente tímido al sentarse en la mesa que normalmente atendía, pronto se relajó y comenzó a compartir sus experiencias en la Facultad de Medicina. «Es fascinante», decía Martín, sus ojos brillando con pasión, «cómo el cuerpo humano es capaz de sanarse a sí mismo. Pero también es aterrador ver cuán frágiles podemos ser. El otro día, en prácticas, vi a un paciente que...». Doña Consuelo escuchaba, sorprendida de encontrarse genuinamente interesada en las experiencias de este joven, al que normalmente apenas habría notado. La dedicación de Martín, su deseo de ayudar a otros, le recordaron a su propio hijo, quien había elegido un camino muy diferente en la vida. A medida que avanzaba la noche, doña Consuelo sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. La barrera que había construido a lo largo de los años, esa coraza de superioridad y desdén, empezaba a agrietarse. Fue en ese momento, mientras observaba la interacción entre don Ernesto y Martín, la evidente adoración del hijo por su padre y el orgullo del padre por los logros de su hijo, que doña Consuelo tuvo una epifanía. Toda su vida había juzgado a las personas por su apariencia, su estatus social, su cuenta bancaria. Había construido su identidad alrededor de la exclusividad, de ser parte de un círculo al que pocos podían acceder. Pero aquí estaba, disfrutando genuinamente de la compañía de un hombre, al que horas antes habría considerado indigno de respirar el mismo aire que ella, y de su hijo, un simple camarero con sueños de convertirse en médico. Cuántas conexiones valiosas, cuántas experiencias enriquecedoras se había perdido a lo largo de los años debido a sus prejuicios. El sonido de risas en una mesa cercana la sacó de sus pensamientos. Miró a su alrededor y notó que aunque algunos comensales aún lanzaban miradas curiosas en su dirección, la mayoría había vuelto a sus propias conversaciones. El escándalo inicial se había disipado, reemplazado por la atmósfera habitual del restaurante. «¿Está todo bien, doña Consuelo?», preguntó don Ernesto, notando su momentáneo ensimismamiento. Ella lo miró, realmente lo miró, por primera vez en la noche. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, signos de una vida de trabajo duro y risas genuinas. Vio las manos callosas que hablaban de años de esfuerzo físico. Pero sobre todo vio la bondad en sus ojos, la ausencia total de rencor o resentimiento por cómo lo había tratado. «Sí», respondió finalmente, con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo no tenía nada de artificial. «De hecho, creo que estoy mejor que nunca». En ese momento, doña Consuelo tomó una decisión. No sería fácil. Años de hábitos y prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero estaba determinada a intentarlo. A partir de esa noche, se esforzaría por ver más allá de las apariencias, por juzgar a las personas por su carácter y no por su cuenta bancaria o su guardarropa. Mientras la velada llegaba a su fin y los últimos comensales comenzaban a retirarse, doña Consuelo se encontró demorando su partida, algo completamente inusual en ella. «Don Ernesto, Martín», dijo finalmente, poniéndose de pie, «quiero agradecerles, no solo por su compañía esta noche, sino por abrirme los ojos. He aprendido una lección valiosa hoy, una que no olvidaré». Don Ernesto se levantó también, una sonrisa cálida en su rostro. «No hay nada que agradecer, doña Consuelo. En la cúspide,
Creemos que la buena comida y la buena compañía pueden tender puentes entre las personas. Me alegra que haya podido experimentarlo de primera mano. Martín, que había estado observando el intercambio con una mezcla de asombro y respeto, añadió: «Ha sido un placer conocerla, doña Consuelo. Espero que podamos volver a conversar en el futuro». Doña Consuelo asintió, sorprendida de encontrarse, deseando sinceramente que así fuera. «Me encantaría», respondió. Luego, en un gesto que sorprendió incluso a ella misma, extendió su mano hacia Martín. «Y quiero que sepas que admiro tu dedicación. Estoy segura de que serás un excelente médico». Mientras se dirigía hacia la salida, doña Consuelo se detuvo junto a Rodolfo, quien había observado toda la escena con una mezcla de asombro y aprobación. «Rodolfo», dijo en voz baja, «quiero que a partir de ahora la mesa que ocupamos esta noche sea reservada todos los jueves para don Ernesto y su hijo. La cuenta corre por mi parte». El maître, ocultando hábilmente su sorpresa, asintió con una sonrisa. «Por supuesto, doña Consuelo. Se hará como usted dice». Mientras salía a la noche porteña, doña Consuelo respiró profundamente. El aire fresco parecía más dulce, la ciudad más viva. Sabía que mañana enfrentaría las consecuencias sociales de lo sucedido esta noche. Habría rumores, chismes, quizás incluso algunos de sus conocidos la evitarían. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no le importaba. Había experimentado algo más valioso que cualquier estatus social, una conexión genuina, una lección de humildad y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras su chofer le abría la puerta del auto, doña Consuelo echó una última mirada al restaurante. A través de las ventanas pudo ver a don Ernesto y Martín aún conversando animadamente. Sonrió para sí misma. «¿A casa, señora?», preguntó el chofer. «Sí, a casa», respondió doña Consuelo, y mientras el auto se alejaba, llevándola de vuelta a su lujosa mansión en Recoleta, se dio cuenta de que, aunque su dirección no había cambiado, ella volvía siendo una persona muy diferente de la que había salido esa tarde. La noche en la Cúspide había sido más que una cena. Había sido un punto de inflexión, el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de doña Consuelo Álvarez de Mendieta. Y por primera vez en muchos años, estaba emocionada por ver qué le depararía el futuro. Los días que siguieron al incidente en la Cúspide fueron un torbellino para doña Consuelo. Tal como había anticipado, las redes sociales explotaron con videos y comentarios sobre lo sucedido. Su nombre se convirtió en trending topic en Twitter, y los memes no se hicieron esperar. La gran dama de la alta sociedad porteña había caído de su pedestal, y el público parecía deleitarse con cada detalle de su humillación. Sin embargo, para sorpresa de muchos, incluida ella misma, doña Consuelo enfrentó la situación con una gracia y humildad que pocos le conocían. En lugar de esconderse o negar lo sucedido, decidió abordar el tema de frente. Una semana después del incidente, doña Consuelo convocó a una rueda de prensa en el salón de eventos de su mansión en Recoleta. Los periodistas, ansiosos por obtener una declaración jugosa, se amontonaron en la elegante sala, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cada palabra. Doña Consuelo, vestida con un sobrio traje de Chanel en tono azul marino, se paró frente al podio. Por un momento, observó a la multitud de reporteros, fotógrafos y camarógrafos. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Buenas tardes a todos», dijo, su voz firme pero con un toque de humildad que sorprendió a muchos. «Los he convocado hoy para abordar los eventos ocurridos la semana pasada en el restaurante La Cúspide. Sé que muchos de ustedes han visto los videos y han leído los comentarios. Hoy estoy aquí para decirles que todo es cierto». Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba una admisión tan directa. «Actué de manera prejuiciosa, cruel e imperdonable», continuó doña Consuelo. «Juzgué a un hombre basándome únicamente en su apariencia, sin tomar un momento para conocerlo o entender su situación. Mis acciones fueron un reflejo de años de arrogancia y elitismo, actitudes que hoy reconozco como profundamente equivocadas». Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente la sala
mientras doña Consuelo hacía una pausa, visiblemente emocionada. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas públicamente a don Ernesto Suárez, propietario de La Cúspide, y a su hijo Martín. Su generosidad y capacidad de perdonar me han enseñado una lección invaluable sobre la verdadera nobleza. Luego, para sorpresa de todos, doña Consuelo anunció que estaría donando una suma considerable a un fondo de becas para estudiantes de medicina de bajos recursos, en honor a Martín Suárez y su sueño de convertirse en médico. Este incidente me ha abierto los ojos a las desigualdades que existen en nuestra sociedad, declaró. Es hora de que aquellos de nosotros en posiciones privilegiadas hagamos más para tender puentes y crear oportunidades para todos. La rueda de prensa terminó con doña Consuelo respondiendo preguntas de los periodistas con una franqueza y humildad que dejó a muchos boquiabiertos. Cuando el último reportero se retiró, ella se permitió exhalar profundamente. El primer paso estaba dado, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo. Esa noche, mientras cenaba sola en su comedor, rodeada de antigüedades y obras de arte que de repente parecían menos importantes, doña Consuelo reflexionó sobre los giros que había dado su vida en tan solo una semana. El teléfono, que había estado sonando incesantemente desde el incidente, permanecía en silencio. Muchos de sus antiguos amigos la habían abandonado, incómodos con su nueva actitud o temerosos de que su caída en desgracia fuera contagiosa. Pero por cada puerta que se cerraba, doña Consuelo descubría que se abrían ventanas. Recibió mensajes de apoyo de personas que nunca habría esperado, incluyendo varios de sus empleados que, por primera vez, se sentían lo suficientemente cómodos como para dirigirse a ella directamente. Mientras saboreaba su postre, un tiramisú que su chef había preparado especialmente para animarla, doña Consuelo tomó una decisión. Mañana visitaría La Cúspide nuevamente, esta vez no como la cliente arrogante que había sido, sino como alguien en busca de una segunda oportunidad. La mañana siguiente amaneció despejada y fresca, típica del otoño porteño. Doña Consuelo se vistió con cuidado, optando por un atuendo elegante pero menos ostentoso de lo habitual. Cuando su chofer le preguntó el destino, ella respondió con una sonrisa: «A La Cúspide, por favor». Al llegar al restaurante, doña Consuelo notó que varias personas en la calle la reconocieron, señalándola disimuladamente y murmurando entre sí. Respiró hondo y entró, la campanilla de la puerta anunciando su llegada. Rodolfo, el maître, la recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. «Doña Consuelo, no la esperábamos hoy. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días, Rodolfo», respondió ella con una sonrisa tímida. «Me preguntaba si don Ernesto estaría disponible. Me gustaría hablar con él, si es posible». Rodolfo asintió, aún sorprendido por el tono amable de doña Consuelo. «Por supuesto, veré si está en su oficina. ¿Por qué no toma asiento en el bar mientras tanto?» Doña Consuelo se sentó en uno de los taburetes del bar, observando el restaurante con nuevos ojos. Era media mañana y el personal se preparaba para el servicio del almuerzo. Vio a camareros puliendo cubiertos, a cocineros entrando y saliendo de la cocina con cajas de ingredientes frescos, y a un joven barman organizando las botellas detrás de la barra. «¿Le ofrezco algo de beber mientras espera, señora?», preguntó el barman con una sonrisa amable. Doña Consuelo estaba a punto de pedir su usual copa de champán cuando se detuvo. «¿Sabes qué? Sorpréndeme. Prepárame lo que tú creas que es la mejor bebida de la casa». El joven barman, claramente emocionado por el desafío, se puso manos a la obra. Mientras lo observaba mezclar y agitar con habilidad, doña Consuelo se dio cuenta de cuántas veces había pasado por alto el talento y la dedicación de las personas que trabajaban en los lugares que frecuentaba. Justo cuando el barman estaba terminando de decorar la bebida con una rodaja de naranja y una ramita de romero, Rodolfo reapareció. «Doña Consuelo, don Ernesto la recibirá ahora. Por favor, sígame». Con un agradecimiento al barman y una promesa de probar la bebida a su regreso,
Doña Consuelo siguió a Rodolfo hacia la parte trasera del restaurante. Subieron por una escalera de madera pulida hasta llegar a un pequeño pasillo en el segundo piso. Rodolfo tocó suavemente en una puerta de roble y, tras escuchar un adelante desde el interior, la abrió para doña Consuelo. La oficina de don Ernesto era una mezcla fascinante de elegancia y practicidad. Estanterías llenas de libros de cocina y gastronomía cubrían una pared, mientras que en otra colgaban planos y diseños de lo que parecían ser futuros proyectos del restaurante. El escritorio, una pieza robusta de madera oscura, estaba cubierto de papeles, facturas y lo que parecía ser el borrador de un nuevo menú. Don Ernesto se levantó para recibirla, vestido con un sencillo suéter gris sobre una camisa blanca y pantalones de vestir. Su sonrisa era cálida y genuina. «Doña Consuelo, qué sorpresa. Por favor, tome asiento», dijo señalando una cómoda silla frente a su escritorio. Doña Consuelo se sentó, sintiéndose repentinamente nerviosa. «Don Ernesto, ante todo, quiero agradecerle por recibirme. Sé que después de lo sucedido tendría todo el derecho de negarse a verme». Don Ernesto hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. «El pasado es pasado, doña Consuelo. Lo importante es que estamos aquí ahora. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla?». Ella respiró hondo antes de responder. «He venido a ofrecerle nuevamente mis disculpas, cara a cara, sin cámaras ni periodistas. Lo que hice fue imperdonable, y entendería si usted…». «Doña Consuelo», la interrumpió don Ernesto suavemente. «Sus disculpas ya fueron aceptadas la noche del incidente, y su rueda de prensa, bueno, debo admitir que me impresionó su honestidad y humildad». Doña Consuelo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Es muy generoso de su parte, don Ernesto, pero siento que debo hacer más. He pasado la última semana reflexionando sobre mis acciones, no solo de esa noche, sino de toda mi vida, y me he dado cuenta de cuánto daño he causado con mi arrogancia y mis prejuicios». Don Ernesto la observó en silencio por un momento, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, con un suspiro, se reclinó en su silla. «Sabe, doña Consuelo, cuando abrí este restaurante hace 20 años tenía un sueño. Quería crear un lugar que fuera sinónimo de excelencia culinaria, sí, pero también de inclusión y respeto. Un lugar donde un obrero de la construcción pudiera sentarse junto a un ejecutivo y ambos disfrutaran de la misma calidad de comida y servicio». Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se podía ver la cocina en plena actividad. «Pero con el tiempo me di cuenta de que a medida que la cúspide se volvía más exclusiva, estábamos perdiendo de vista ese ideal original. Nos convertimos en otro restaurante elitista más, accesible solo para unos pocos privilegiados». Se volvió hacia doña Consuelo, una chispa de determinación en sus ojos. «Su incidente, aunque lamentable, me ha recordado por qué empecé todo esto en primer lugar. Creo que es hora de un cambio, de volver a nuestras raíces». Doña Consuelo lo miró intrigada. «¿Qué tiene en mente, don Ernesto?». Él sonrió, regresando a su escritorio y sacando unos planos. «Estaba pensando en abrir una sección más informal en el restaurante, un espacio donde pudiéramos ofrecer platos de alta cocina pero a precios más accesibles. Un lugar donde estudiantes como mi hijo Martín puedan venir a disfrutar de una buena comida sin tener que gastar todo su presupuesto mensual». Los ojos de doña Consuelo se iluminaron. «Es una idea maravillosa, don Ernesto. Pero, ¿cómo puedo ayudar?». Don Ernesto la miró directamente a los ojos. «Bueno, doña Consuelo, usted tiene algo que yo no tengo: conexiones en el mundo de la alta sociedad. Si realmente quiere hacer algo para reparar el daño, ¿qué le parecería ayudarme a convencer a algunos de sus antiguos colegas de que este cambio es algo bueno? Necesitaremos su apoyo para que el proyecto tenga éxito». Doña Consuelo sintió una oleada de emoción. Aquí estaba, la oportunidad que había estado buscando para redimirse, para usar su influencia para algo positivo. «Don Ernesto, sería un honor ayudarle en este proyecto. De hecho, si me lo permite, me gustaría ir un paso más allá.
¿qué le parecería si organizáramos una serie de cenas benéficas? Podríamos invitar a figuras influyentes de diversos ámbitos, empresarios, artistas, deportistas. La idea sería no solo recaudar fondos para el nuevo espacio, sino también crear conciencia sobre la importancia de la inclusión en la gastronomía. Don Ernesto sonrió ampliamente. Doña Consuelo, creo que esto es el comienzo de una colaboración muy interesante. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Doña Consuelo se sumergió en la planificación del proyecto con un entusiasmo que no había sentido en años. Trabajó codo a codo con don Ernesto y su equipo, aportando ideas y utilizando sus contactos para generar interés en la iniciativa. Sin embargo, no todo fue fácil. Muchos de sus antiguos conocidos se mostraron escépticos, algunos incluso hostiles ante la idea de rebajar el estatus de la cúspide. Doña Consuelo se encontró luchando contra los mismos prejuicios que ella misma había albergado no hace mucho tiempo. Una tarde, mientras discutían los últimos detalles de la primera cena benéfica, doña Consuelo recibió una llamada que la dejó pálida. Era su hijo, Leonardo, quien vivía en Londres y rara vez se comunicaba con ella. «Mamá», dijo su voz fría y distante, «¿es cierto lo que estoy leyendo en los periódicos? ¿Estás realmente involucrada en un proyecto para hacer más accesible ese restaurante tuyo?» Doña Consuelo respiró hondo antes de responder. «Así es, Leonardo. Es un proyecto en el que creo firmemente». «¿Te has vuelto loca?», espetó su hijo. «¿Tienes idea de cómo esto afectará nuestra reputación? La gente ya está hablando, diciendo que has perdido el juicio. ¿Qué será lo siguiente? ¿Abrir un comedor comunitario en la mansión?» Doña Consuelo sintió una punzada de dolor ante las duras palabras de su hijo, pero se mantuvo firme. «Leonardo, entiendo tu preocupación, pero creo que estás equivocado. Lo que estamos haciendo aquí es importante. Es una oportunidad de usar nuestra posición para hacer algo bueno». «¿Bueno?», se burló Leonardo. «¿Qué hay de bueno en arruinar todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones? Papá debe estar revolcándose en su tumba». Esas últimas palabras golpearon a doña Consuelo como una bofetada. Por un momento se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. «Leonardo», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme, «tu padre siempre decía que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Creo que él estaría orgulloso de lo que estoy haciendo ahora». «Como sea», respondió su hijo con desdén. «Solo te advierto, mamá. Si sigues con esto, no esperes que yo esté allí para recoger los pedazos cuando todo se derrumbe». Con eso, Leonardo colgó, dejando a doña Consuelo con el corazón pesado y los ojos húmedos. Don Ernesto, que había estado observando la conversación desde el otro lado de la mesa, se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro. «¿Está todo bien, doña Consuelo?», preguntó con genuina preocupación. Ella se secó rápidamente los ojos y forzó una sonrisa. «Sí, don Ernesto. Solo asuntos familiares. Nada de qué preocuparse». Don Ernesto asintió, comprendiendo que no debía presionar más. «Bueno, ¿qué le parece si tomamos un descanso? Creo que ambos podríamos usar una taza de café». Agradecida por la distracción, doña Consuelo aceptó la oferta. Mientras bajaban a la cocina del restaurante, donde el chef estaba experimentando con nuevas recetas para el menú de la sección informal, ella no pudo evitar reflexionar sobre la conversación con su hijo. ¿Estaba realmente arruinando el legado de su familia? ¿O estaba, por primera vez, honrando verdaderamente los valores que su difunto esposo siempre había predicado, pero que, ella debía admitir, rara vez habían practicado? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el aroma del café recién hecho y el bullicio de la cocina. El chef, un joven talentoso que don Ernesto había contratado recientemente de una pequeña ciudad del interior, se acercó con entusiasmo. «Doña Consuelo, don Ernesto, llegan justo a tiempo», dijo, sus ojos brillando de emoción. «Acabo de terminar de perfeccionar un nuevo plato para el menú informal. Me encantaría que lo probaran».
Intrigada, doña Consuelo observó cómo el chef preparaba 2 platos con esmero. Lo que puso frente a ellos parecía una versión elevada de un clásico argentino: empanadas. Pero estas no eran empanadas comunes. «He llamado a este plato empanadas de la cúspide», explicó el chef. La masa está hecha con una mezcla de harinas especiales que la hacen más ligera y crujiente. El relleno combina carne de wagyu con hongos silvestres y un toque de trufa. Y aquí, señaló una pequeña copa al lado, tenemos un chimichurri deconstruido para acompañar. Doña Consuelo tomó una de las empanadas y la probó. El sabor era una explosión en su boca, familiar y exótico al mismo tiempo. Era, sin duda, un plato digno de un restaurante de alta cocina, pero en una presentación accesible y reconocible para cualquiera. «Esto es extraordinario», dijo, genuinamente impresionada. El chef sonrió, claramente complacido. La idea es ofrecer sabores sofisticados en formatos familiares. Queremos que la gente sienta que está comiendo algo especial, pero sin intimidarlos. Don Ernesto asintió con aprobación. Exactamente lo que buscábamos. Buen trabajo, chef. Mientras terminaban de degustar las empanadas, doña Consuelo sintió que su determinación se renovaba. Esto era exactamente de lo que se trataba el proyecto: crear puentes entre mundos que durante mucho tiempo habían estado separados. «¿Sabes, mamá?», dijo en voz baja, «creo que finalmente entiendo por qué esto es tan importante para ti. No se trata solo de comida o de negocios. Se trata de crear puentes, de unir mundos que siempre han estado separados». Doña Consuelo sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. «Exactamente, hijo. Es sobre mostrar que la excelencia y la inclusión pueden ir de la mano». Don Ernesto, que había estado observando el intercambio, sonrió ampliamente. «Y eso, amigos míos, es exactamente lo que hace que este proyecto sea tan especial. No solo estamos cambiando un restaurante, estamos cambiando mentalidades». Después de la visita a la cocina, se reunieron en la oficina de don Ernesto para discutir los próximos pasos. Leonardo, para sorpresa y deleite de su madre, tomó un papel activo en la conversación, aportando ideas frescas y una perspectiva internacional. «¿Qué les parece si expandimos el concepto más allá de Buenos Aires?», sugirió Leonardo. «Podríamos crear una red de restaurantes en diferentes ciudades, cada uno adaptado a la cultura local, pero manteniendo la misma filosofía de inclusión y excelencia». Don Ernesto asintió con entusiasmo. «Es una idea fascinante. Podríamos empezar con otras ciudades de Argentina y luego, quién sabe, tal vez expandirnos a nivel internacional». Doña Consuelo observaba la interacción con una mezcla de orgullo y asombro. Ver a su hijo tan involucrado, tan apasionado por un proyecto que inicialmente había rechazado, era más de lo que podía haber esperado. Mientras la reunión llegaba a su fin, don Ernesto les tenía una sorpresa preparada. «Antes de que se vayan, hay algo que me gustaría mostrarles», dijo, guiándolos de vuelta al comedor principal. Allí, en una de las paredes, habían colgado una gran fotografía enmarcada. Era una imagen de la cena benéfica, capturada en un momento perfecto. Doña Consuelo estaba en el centro sonriendo mientras hablaba con un grupo diverso de personas. A su lado, don Ernesto observaba la escena con evidente satisfacción. Y en el fondo, se podía ver al joven Martín, hijo de don Ernesto, sirviendo las famosas empanadas de la cúspide a un grupo de comensales entusiastas. «Esta imagen», dijo don Ernesto con emoción en su voz, «captura la esencia de lo que estamos tratando de lograr. Diferentes mundos uniéndose, compartiendo, aprendiendo unos de otros». Doña Consuelo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ver la transformación que había experimentado, capturada en una sola imagen, era abrumador. Leonardo, por su parte, observaba la fotografía con una mezcla de admiración y determinación. «Es increíble», dijo finalmente, «y me hace darme cuenta de cuánto he estado perdiendo al mantenerme alejado. Mamá, don Ernesto, si me lo permiten, me gustaría ser parte de esto. Creo que puedo aportar mucho al proyecto». Mientras salían del restaurante esa noche,
Doña Consuelo reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Lo que había comenzado como un momento de vergüenza y arrepentimiento se había transformado en una oportunidad para el crecimiento personal, la reconciliación familiar y un impacto social positivo. Semanas más tarde, La Cúspide reabrió sus puertas con su nuevo concepto. El restaurante ahora contaba con 2 secciones, la tradicional área de alta cocina y la nueva sección informal, bautizada como la Mesa de Todos. Mientras observaba la diversidad de personas que entraban al restaurante, desde ejecutivos de traje hasta estudiantes y familias, doña Consuelo no pudo evitar sonreír. Había encontrado su propósito, había reconectado con su hijo y estaba haciendo una diferencia real en su comunidad. Cuando el último invitado entró y las puertas se cerraron, doña Consuelo se volvió hacia don Ernesto y Leonardo. «Bueno, caballeros», dijo con una sonrisa, «¿están listos para comenzar esta nueva aventura?» Don Ernesto asintió con entusiasmo. «Más que listos, doña Consuelo. Creo que esto es solo el comienzo de algo maravilloso. La Cúspide ya no era solo un restaurante exclusivo. Se había convertido en un símbolo de cambio, un puente entre mundos y un testimonio del poder de la segunda oportunidad». Fin.